Estimado Ricardo, gracias por la presentación. Edison, un cordial saludo al chef Sambo, a Paul y a todos quienes nos están acompañando esta noche. Me han pedido que prepare una presentación sobre rutas gastronómicas sostenibles. Con mucho gusto vamos a poder compartir la pantalla. Por favor, me confirman si puedo compartir la Sí, pantalla sí, señor para empezar. viceministro. Ajá. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con esta presentación que hemos estructurado sobre rutas gastronómicas sostenibles. Creo que es importante empezar con esta frase. Esta frase creo que es importantísimo para poder ver hacia dónde podemos llegar con la estructuración de rutas gastronómicas. Y básicamente lo que menciona es que no se recuerdan los días, se recuerdan los momentos. Creo que es importante mencionar la clave de la gastronomía en la generación de momentos, en la generación justamente de recordación en el cliente y cómo esto sin duda se puede convertir en un gran diferenciador cuando estamos estructurando rutas gastronómicas y especialmente rutas gastronómicas sostenibles. ¿Qué es lo que tenemos preparados para ustedes esta noche? Bueno, para ustedes he preparado las siguientes diapositivas con la siguiente estructura y contenido. Por un lado, un tema de conceptualización de qué son estas rutas gastronómicas, cómo las vemos a las rutas gastronómicas desde la óptica turística, un diagnóstico de cuáles son esos pilares de sostenibilidad que tenemos que tomar en cuenta en la estructuración de rutas gastronómicas sostenibles, las principales tendencias, análisis de tendencias del mercado, que creo que es importante tomarlas en cuenta, más aún cuando estamos pasando una crisis y una emergencia donde aparecen nuevos hábitos de consumo, nuevos patrones de compra. Por otro lado, también la identificación de recursos gastronómicos, súper clave para la estructuración de este tipo de rutas, la georreferenciación de recursos gastronómicos, por supuesto también el desarrollo de experiencias gastronómicas, que es sumamente importante, la identificación de regiones emisoras básicamente donde podemos buscar flujos que lleguen a las rutas gastronómicas de esas anclas turísticas, un complemento ideal al recurso gastronómico que tenemos que generar. Por supuesto, un tema importante que tiene que ver con la innovación y la disrupción, el tema de georreferenciación y, por supuesto, también el tema de elaboración de rutas y circuitos. Vamos a empezar con esta primera lámina estructurado, en la cual lo que queremos reflejar básicamente es la información que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la conceptualización de lo que son las rutas gastronómicas. ¿Qué es lo que entendemos por una ruta gastronómica? Es la combinación de experiencias culinarias con visitas al destino. Sumamente importante, ¿no es cierto?, el rol de estos dos elementos. Por un lado, el recurso gastronómico que es capaz de generar una experiencia culinaria y, por supuesto, este segundo elemento que tiene que ver con la visita al destino. Pero es importante destacar que esta combinación de estos dos elementos lo que busca es contribuir al desarrollo local, porque estamos hablando de rutas gastronómicas sostenibles, respetando el uso armónico y responsable de los recursos naturales. Desde esa perspectiva, estamos hablando de una conceptualización relacionada a lo que son las rutas gastronómicas sostenibles en función de esta presentación. ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos también destacar? Queremos destacar que cuando hablamos de una ruta gastronómica, es importante que exista un itinerario. Tienen un itinerario con un punto de origen, una dimensión territorial y un punto de llegada. Importantísimo que deben existir medios de transporte. Estos medios de transporte pueden ser de diferentes tipos. Pueden existir medios de transporte terrestre, medios de transporte férreos, medios de transporte marítimos. Existen rutas gastronómicas que pueden darse justamente a través de cada uno de estos medios de transporte. La importancia de la señalética en la estructuración de este tipo de rutas y, por supuesto, el rol de los actores y los proveedores gastronómicos, los proveedores que están en la cadena alimenticia, que justamente tienen el rol protagónico de poder generar la experiencia en torno a esta ruta gastronómica. Luego de eso, un elemento importante que tienen que ver con los pilares de la sostenibilidad. No nos olvidemos que estamos hablando de rutas gastronómicas sostenibles. Cuando estamos hablando de rutas gastronómicas sostenibles, tenemos que hablar de un equilibrio importante entre tres elementos, entre tres ámbitos: un ámbito social, un ámbito económico y un entorno ambiental. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es la generación de experiencias de manera responsable socialmente y de manera responsable ambientalmente. Básicamente, ¿para qué? Para poder alcanzar, ¿no es cierto?, un desarrollo armónico, un desarrollo sostenible y que esto permita, ¿no es cierto?, garantizar la existencia de recursos para futuras generaciones.
Por otro lado, algo importante que se habla muchísimo hoy en día que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, destaco este tipo de lámina ya que nos permite identificar algunos objetivos que son claves para el diseño, estructuración e implementación de rutas gastronómicas. Podemos ver que, por ejemplo, el objetivo 1 habla de la fin de la pobreza. ¿Cuál es el rol que tiene una ruta gastronómica para poder justamente combatir la pobreza? Vamos, por otro lado, el objetivo 2 que tiene que ver con hambre cero, el tema de salud y bienestar. Entonces, vemos que hay una serie de objetivos que son sumamente estratégicos a los cuales podemos irnos alineando desde lo que es la concepción de los objetivos de desarrollo sostenible a través de la generación de rutas gastronómicas. Sin duda, no podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, la importancia que pueden tener también la estructuración de estas rutas en temas de igualdad de género, ya que obviamente esto también va a involucrar, ¿no es cierto?, a la mujer en el desarrollo de este tipo de elementos. Y por otro lado, también el trabajo decente y el crecimiento económico a nivel local, a nivel territorial, que sin duda es un elemento importantísimo cuando estamos hablando de un desarrollo turístico sostenible. Aquí, a nivel Ecuador, yo lo que quiero destacarles es un diagnóstico que va más allá de lo gastronómico. Y de hecho, quiero destacarles este diagnóstico que va más allá de lo gastronómico, porque más adelante vamos a ver la importancia que tiene de fusionar recursos gastronómicos con varios de los elementos que ustedes van a encontrar en esta diapositiva. Ustedes van a poder encontrar que a nivel de atractivos turísticos, el Ecuador tiene solamente en la costa ecuatoriana 973. Cuando estamos hablando de a nivel de los Andes, estamos hablando de 1.884 atractivos. A nivel de la Amazonía estamos hablando de 619 atractivos, a nivel de Galápagos 62 atractivos. Ahora, estos atractivos sin duda se transforman en el ancla turística que hablábamos justamente dentro de la tabla de contenidos, a partir de la cual yo puedo ir generando estas rutas gastronómicas desde una perspectiva mucho más integral, fusionando el recurso culinario, el recurso gastronómico con este recurso turístico. Por supuesto, también vemos la existencia de 53 áreas protegidas. Y cuando hablo del rol de las áreas protegidas, vemos que también aparece, ¿no es cierto?, una nueva tendencia que tiene que ver justamente con cómo somos capaces no solamente de cocinar o de preparar alimentos de manera sostenible, de manera responsable, sino sobre todo cómo somos capaces de responder al cliente a través de la generación de experiencias en áreas protegidas o en áreas naturales. Por otro lado, la existencia de 59 volcanes, 190 cuencas hídricas, 110 playas, 15 pisos climáticos. Aquí les cuento una experiencia en una cuenca hídrica en el cual se fusiona muchísimo el tema turístico con el tema gastronómico que tiene que ver con el río Upano. En el río Upano hay un tour operador que realiza rafting para extranjeros estadounidenses y extranjeros rusos. ¿Qué es lo que hacen ellos? El río Upano es uno de los ríos de categoría 6, de la categoría más alta para hacer descensos en ríos. Entonces, imagínense en lo que es descender un río por cerca de 6 horas y luego de eso llegar a un campamento. Muchos de los que descienden este tipo de ríos terminan tan cansados que lo único que esperan muchas veces es comer un sándwich, comer una bebida y nada más, llegar a un sleeping. Pero, ¿cómo se genera una experiencia que fusiona justamente la actividad turística con la actividad gastronómica justamente a través del uso de recursos gastronómicos? ¿Qué es lo que hace este tipo de empresa? Este tipo de empresa lo que hace es preparar una logística con un día de anticipación a la llegada de este tipo de pasajeros para en las cuencas de este río, ¿no es cierto? Justamente estamos hablando de la Amazonía ecuatoriana, poder preparar la logística de todo un campamento, en los cuales son capaces de levantar, ¿no es cierto?, mesas, poner vajillas de cerámica, poder montar platos como si estuvieras en un restaurante en la ciudad, ponerte copas de vidrio, poner vino en las mesas. Pero ¿qué es lo que se está viendo? Lo que se está viendo justamente es ese carácter disruptivo. ¿Cómo se genera ese carácter disruptivo? ¿No es cierto? Llevando elementos que no son comunes para este entorno, que son más comunes de un restaurante de ciudad a un entorno de naturaleza y a un entorno de aventura. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí vemos un diagnóstico muy amplio de lo que tiene el Ecuador. Cuando hablamos de los pisos climáticos, por ejemplo, ¿será que un piso climático puede ser un elemento importante para generar un recurso gastronómico?
Por supuesto que sí. No sé si ustedes han visto una marca de snacks que hay aquí en Ecuador que se llama Kiwa. Son snacks justamente, snacks saludables que incluso se exportan a encontrar, por ejemplo, el tema de remolachas, zanahorias blancas y tienen una papa que tiene una mancha en el centro. Entonces, cuando ustedes se ponen a ver este tipo de snacks incluso se exportan a Europa, se están exportando a Alemania. Y van a encontrar ustedes una papa que tiene una mancha en el centro que es un antioxidante. ¿Por qué resalto este tipo de experiencia? Porque justamente este tipo de emprendedores, cuando quisieron realizar este tipo de emprendimiento que se llama Kiwa, ellos estaban buscando justamente lo que son productos saludables, productos que sean beneficiosos para la salud. Y se dieron cuenta que existía una semilla de este tipo de papa, pero resulta que no había proveedores, no existían proveedores que realmente puedan darles ese tipo de papa. Entonces, lo que ellos trabajaron es identificar una comunidad que esté sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, que era la altura ideal para que este tipo de papa pueda desarrollarse. ¿Qué es lo que se generó? Se generó un vínculo de proveedores a través del cual ellos son los que les proveen a este tipo de empresa y a través de los cuales hacen estos snacks. Pero ¿por qué resalto este tipo de experiencia? Porque justamente me estoy refiriendo al tema de los pisos climáticos. La importancia de los pisos climáticos en la generación de rutas gastronómicas y la importancia de los pisos climáticos en la generación de recursos turísticos. Y no solamente en eso, sino que también la importancia de los pisos climáticos en la generación de un concepto de negocio. Si ustedes se ponen a ver un restaurante muy famoso en Perú, que es el Central, ¿no es cierto? Si ustedes se ponen a ver cuál es el concepto de este tipo de restaurante, el concepto de este restaurante está basado, ¿no es cierto?, en un menú que está basado en los pisos climáticos. Se pueden encontrar platos que son hechos a 0 metros sobre el nivel del mar, platos que son hechos con productos de 500 metros sobre el nivel del mar, o platos que son hechos con productos de 1.000 metros sobre el nivel del mar, de 2.000 metros sobre el nivel del mar o 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que se ha generado? Lo que se ha generado es un concepto de negocio. Cuando a Gastón Acurio le preguntan qué le parece justamente este concepto de negocio, lo que él dice es, yo no entiendo por qué a mí no se me ocurrió, porque justamente la persona que es dueña de este restaurante fue pasante de Gastón Acurio y podemos ver cómo los pisos climáticos pueden ser elementos creativos de generación de conceptos de negocios, pero también pueden ser espacios importantes para la generación de recursos gastronómicos y para la generación de rutas gastronómicas. También vemos el tema de los patrimonios culturales, patrimonios naturales, que son espacios importantísimos para la generación de experiencias gastronómicas. De hecho, en el Centro Histórico de Quito, antes de esta emergencia, estábamos impulsando con muchísima fuerza lo que es la generación de experiencias alrededor del chocolate. Varias empresas empezaron a ponerse muchas galerías en las cuales se generaban catas de chocolate. De hecho, se hizo un circuito de básicamente todo lo que es, ¿no es cierto?, la cata de chocolate ecuatoriano, y podemos ver cómo se puede fusionar el tema gastronómico con el tema cultural. Entonces, son experiencias sumamente importantes que es importante destacarlo. Y por otro lado, también, ¿no es cierto?, el tema de ciudades patrimoniales, ramas y oficios, especies de aves, mariposas, orquídeas, reptiles, etcétera, que muchas veces también son elementos de mucha motivación para la creatividad, para la composición, para la cromática de un plato. Aquí es importante justamente esta pregunta que las hago a todos ustedes para que reflexionemos. ¿Puede ser la innovación una aliada de la sostenibilidad? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque estamos hablando de la implementación de rutas gastronómicas sostenibles. Y si estamos hablando de eso, un aliado importante sin duda tiene que ver con la innovación. ¿Cómo la innovación puede contribuir a que justamente, ¿no es cierto?, el desarrollo de estas rutas pueda diferenciarnos, pueda posicionarnos e incluso pueda fidelizarle al cliente? Aquí yo les iba a comentar algo de tendencias del mercado. Creo que es importante que reflexionemos sobre estas tendencias, ya que cuando vamos a diseñar e implementar rutas gastronómicas, lo importante es poder entender qué es lo que está buscando el mercado. Este tipo de tendencias son tendencias que están adaptadas a la realidad, a esta nueva normalidad que nos ha obligado justamente la emergencia que estamos pasando. ¿Qué nos dicen estas principales tendencias? Primero nos dicen que estamos justamente frente a un consumidor, frente a un viajero que va a rechazar lugares que tengan alta concentración social, que van a rechazar lugares públicos. De hecho, hay estadísticas de que 6 de cada 10 evitarán lugares públicos. Entonces ahí tenemos un desafío, ahí tenemos un gran reto. ¿Cómo hacemos
que la gastronomía, cómo hacemos que estas rutas gastronómicas puedan responder y puedan atender a esta primera tendencia de rechazo a lugares públicos y especialmente temas de concentración social. Pero frente a esto también siempre hemos hablado de que también esto empieza a generar ciertos ganadores. Por ejemplo, vemos que el turismo de naturaleza y el turismo rural va a tener mucha oportunidad de posicionarse, porque efectivamente el turismo de naturaleza es bajo en concentración social y la ruralidad también. Entonces, dentro de esa perspectiva tenemos dos escenarios importantes a partir de los cuales la estructuración de rutas gastronómicas puede irse generando. La naturaleza o la ruralidad como espacios importantes que responden a esta nueva tendencia. Y ahí les doy un tip. Veíamos justamente un estudio hecho por algunos médicos en Reino Unido recientemente, en el cual se decía que tener contacto con la naturaleza hace que se eleven las defensas del ser humano. Entonces, si nosotros vemos que la naturaleza también puede ser un elemento o un aliado en esta emergencia, lo importante y lo creativo es cómo fusiono esos escenarios naturales y rurales con la generación de rutas gastronómicas. Una segunda tendencia que también es importante destacar es la preferencia en servicio a domicilio. Sin duda, esta es una tendencia que ha tomado muchísima fuerza en esta emergencia. 1 de cada 3 personas dejarán de ir a tiendas, restaurantes y supermercados. Pero aquí tenemos un elemento clave, que si nosotros lo vemos desde la ruralidad, si lo vemos desde el contacto con la naturaleza, podemos generar experiencias gastronómicas que eviten justamente esos espacios de alta concentración y al contrario de eso puedan generar experiencias que ayuden justamente a poder atender esto. También el rol de lo que es la preferencia en servicio a domicilio justamente en todos los espacios que poseen recursos y potencialidades gastronómicas es importante destacarlo. Un tercer elemento que creo que no hay que dejarlo de lado, que tiene que ver con el resurgimiento de un sentimiento nacionalista. Creo que es sumamente importante y ahí tenemos una gran oportunidad para posicionar lo que es la gastronomía ecuatoriana, lo que es la gastronomía tradicional, lo que es la gastronomía típica. Escuché que el día de mañana vamos a tener a un chef hablando justamente de lo que es comida típica, comida tradicional, y vemos que justamente esta tendencia empata con eso. Entonces aquí tenemos el resurgimiento de ese sentimiento nacionalista. Después de esta emergencia, las ganas o los deseos de viajar no se han ido, así como las ganas o los deseos de comer el plato favorito que uno tiene tampoco se han ido. Pues aquí tenemos una gran oportunidad para que esas preferencias, esas motivaciones que empezamos a tener como potenciales visitantes, como potenciales consumidores, también podamos atarlos a este tipo de tendencias, el resurgimiento de un sentimiento nacionalista. Por otro, la importancia de la responsabilidad social, no podemos dejar de lado este elemento, ya que vemos que también van a haber preferencias por marcas con propósito social. Si somos capaces de estructurar rutas gastronómicas que tengan este componente social, este componente de vinculación con la comunidad, este componente de vinculación con el productor, este componente de vinculación con el destino, estamos generando realmente rutas que pueden responder a estas nuevas tendencias del mercado, que pueden responder a este nuevo consumidor. Por otro lado, también vemos que hay una tendencia importante de mayor acceso a información. Estamos frente a una sociedad mucho más informada. Entonces, sin duda, ¿cuál es el gran reto, el gran desafío que tenemos? Es poder ser generadores de contenido. ¿Cómo somos capaces de generar contenido a través de la estructuración de rutas gastronómicas? ¿Cómo somos capaces de generar contenido a través del levantamiento de un inventario de recursos gastronómicos? Entonces, yo creo que esos son elementos claves, ya que la generación de contenido me ayuda a generar no solamente un mercado, sino que la generación de contenido me ayuda a generar una comunidad. Y si somos capaces de generar esas comunidades, vamos a ser capaces de generar rutas. Puedo generar una comunidad amante al hornado, por ejemplo, o puedo generar una comunidad que sea amante al seco de chivo. Si nosotros somos capaces de generar esas comunidades, hay muchos que somos amantes, por ejemplo, al seco de chivo, lo importante es cómo esa tendencia o esa relación que puede tener un consumidor con un plato típico la podemos llevar a una ruta específica en la cual se vinculan recursos locales, en la cual se vincula una comunidad local. Pero sobre todo, cómo soy capaz de plasmarlo dentro de una plataforma de información para que esto pueda ser parte de la experiencia del visitante y del consumidor. Un último elemento que tiene que ver con esta lámina de tendencias, sin duda, el cambio climático.
la importancia que también tiene justamente en que podamos contribuir con ese cambio climático desde la elaboración de estas rutas gastronómicas y desde la conceptualización de todo lo que son los recursos culinarios. Aquí les quería mostrar lo que es el mapa gastronómico del Ecuador. Este mapa gastronómico del Ecuador ha sido un mapa construido desde el Ministerio de Turismo en el Ecuador, básicamente con el objetivo de poder resaltar los platos emblemáticos de cada una de las provincias. Estamos conscientes de que en una provincia muchas veces hay más de un plato emblemático. Aquí se ha utilizado una metodología en base a la cual se han identificado los platos más representativos de cada una de las provincias. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Lo que buscamos con esto es poder generar, ¿no es cierto?, una identidad territorial con una identidad culinaria. ¿Cómo podemos reconocer un pueblo? ¿Cómo podemos reconocer un destino con un plato representativo? Entonces, dentro de esa perspectiva, ¿no es cierto?, aquí podemos ver una serie de platos que tienen mucho que ver con la gastronomía ecuatoriana y que tienen que ver también con esa presencia territorial. ¿Dónde está ubicado cada uno de estos platos? Y donde obviamente existen esos recursos. También tiene que ver esto con un componente productivo, porque alrededor de cada uno de los platos que se han identificado, obviamente se identifica la cadena de valor de todos los ingredientes que se necesitan. Entonces, estos son elementos que también los ponemos a su consideración, ya que forman parte de los insumos para la construcción de rutas gastronómicas sostenibles. Aquí un tema importante que tiene que ver justo con el mapa gastronómico. Ecuador cuenta con una gran riqueza culinaria gracias a su herencia multicultural y a la diversidad de productos que se cultivan en sus suelos, convirtiéndose en un atractivo cultural con gran potencial para el sector turístico. ¿Qué es lo que hemos visto con la elaboración de este mapa gastronómico del Ecuador? Básicamente, por un lado, resaltar la importancia de la producción agrícola. Sin duda, la agricultura es un elemento o un insumo importante en la estructuración justamente de estas rutas gastronómicas sostenibles, ya que una ruta gastronómica sostenible no solamente busca poner el plato en la mesa, sino que lo que busca también es que el visitante tenga contacto con la producción de cada uno de esos insumos, que tenga contacto con el campo, que tenga contacto con su cultivo, que tenga contacto con su cosecha. Por otro lado, la presencia de platos emblemáticos. Sin duda, los platos emblemáticos son los platos que han sido destacados dentro de cada una de estas provincias y forman parte del mapa gastronómico del Ecuador. Por otro lado, la puesta en valor en el sector turístico, yo creo que eso es sumamente importante, ya que muchas veces tenemos platos que son tradicionales de una provincia, platos que son tradicionales de una ciudad, pero posiblemente no están puestos en valor en el sector turístico. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces no son considerados, por ejemplo, cuando un turista extranjero o cuando un turista nacional visita un destino determinado. Entonces ahí tenemos un desafío importante de cómo hacemos esa conexión. La experiencia gastronómica también puede ser parte de la experiencia turística. Y por otro lado, el tema de posicionamiento a nivel nacional e internacional, que sin duda ha sido un elemento clave para la estructuración también de esto. Con esto lo que se ha logrado es básicamente platos con identidad y uso de ingredientes locales. Creo que eso hay que destacar, la importancia del uso de ingredientes locales, la generación, oferta gastronómica emblemática, la comercialización y la difusión. Entonces, con esto básicamente se ha estructurado un mapa gastronómico como una representación de una identidad culinaria en 24 provincias del país, poniendo en valor platos con identidad. Aquí se encuentra la importancia de esta palabra cuando estamos hablando de identidad. Muchas veces la identidad también está generada no solamente por el lenguaje, no solamente por la etnia, sino que el recurso gastronómico también contribuye muchísimo con la identidad de un pueblo y con la identidad de un destino, preparados con técnicas ancestrales, los cuales a través del mapa se difunden para su posicionamiento a nivel nacional e internacional. Aquí tenemos un elemento que también les resaltaba con muchísima fuerza en el inicio de esta charla, cuando les decía cuál es el contenido que tenemos preparado. Cuando les decía cuál es el contenido que tengo preparado, les hablaba también del tema de la importancia de la georreferenciación de los recursos gastronómicos. ¿Por qué? ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque si somos capaces hoy por hoy de fusionar el patrimonio gastronómico con las principales herramientas tecnológicas de georreferenciación, lo que estoy haciendo realmente estoy conectando esta cantidad de recursos
¿no es cierto?, con las plataformas digitales. Si nosotros podemos realizar este tipo de actividad, realmente estamos haciendo la primera capa de información de lo que serán las rutas gastronómicas sostenibles, ya que la georreferenciación me lleva a identificar dónde están ubicados cada uno de los platos, y de hecho aquí hemos resaltado algunos puntos. ¿Qué es lo que logro con la georreferenciación de los recursos gastronómicos? Primero, la identificación de coordenadas de recursos gastronómicos, sumamente importante, en dónde están ubicados, cuál es la latitud y cuál es la longitud de la presencia de este tipo de plato. ¿Cuál es la identificación de variables de altitud y variables climáticas? Por supuesto, puede haber platos que estén a 0 metros sobre el nivel del mar, como los platos de la costa, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con los ceviches, etcétera. Pero por otro lado, también vemos que pueden haber platos que están sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar. Tienen que ver mucho la cantidad de recursos que tienen cada uno de estos ecosistemas y, por supuesto, las variables climáticas. ¿Cuál es la variable climática? ¿Cómo es ese ecosistema? ¿Es un ecosistema húmedo? ¿Es un ecosistema cálido? Etcétera. Por otro lado, la identificación de poblaciones cercanas, sumamente importante, ya que alrededor, ¿no es cierto?, de esa población se van a utilizar estos recursos y se van justamente a ir creando y posicionando estos recursos gastronómicos y estos platos distintivos de cada una de estas zonas. Y por supuesto, el análisis de perímetros culinarios, que es sumamente importante, en base al cual podemos reconocer, ¿no es cierto?, una metodología que se habla muchísimo, que es la metodología un pueblo, un producto. Entonces, somos capaces de reconocer cuál es el producto emblemático de ese pueblo a través de este análisis de perímetros culinarios. Y aquí lo que quiero empezar a ver es justamente ya un tema relacionado al desarrollo de experiencias gastronómicas. Yo quiero resaltar muchísimo esta frase: copiar no es crear, que es de Ferrat, que ustedes deben haber escuchado, especialmente ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de la generación de experiencias gastronómicas, estamos hablando de un elemento que también contribuye al diseño de rutas gastronómicas. Entonces, dentro de esa perspectiva, queremos resaltar con muchísimo cuál es la experiencia que queremos ofrecer, cuál es la experiencia no solamente en el sabor, cuál es la experiencia en el servicio y cuál es la experiencia, ¿no es cierto?, en relación a cada uno de los elementos que vamos a tener contacto en el plato. Aquí un tema que también les invito a que pensemos muchísimo, que es justamente esta teoría de los océanos. Océanos es sumamente clave e importante cuando queremos generar experiencias y especialmente cuando estamos hablando de experiencias gastronómicas. Esta teoría de los océanos nos habla de los océanos rojos y de los océanos azules. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice esta teoría? Nos dice que muchas veces nos metemos en océanos rojos donde tenemos que competir con un montón de actores que ya están con ese tipo de recursos. Pero ¿qué es lo que nos dice esta teoría de los océanos azules? De que nosotros podemos dejar de ir y podemos diferenciarnos. Entonces, si nosotros somos capaces de diferenciarnos, ya no vamos a estar en ese océano rojo, sino vamos a estar solitarios en un océano azul. Acuérdense ustedes de la experiencia del Circo del Sol. El Circo del Sol, por ejemplo, era un océano azul. ¿Y por qué era un océano azul? Porque logró diferenciarse. ¿Qué es lo que hizo el Circo del Sol para diferenciarse? El Circo del Sol empezó como un circo que compite con circos de todo el mundo, como un circo que tiene sus animales, como un circo que tiene sus acrobacias, pero ese circo que estaba en ese océano rojo, lo que hizo es convertirse ya no en un circo, sino que lo que hicieron es fusionar lo mejor del circo, lo mejor del teatro y lo mejor de la ópera. Y eso ya se transformó en otro concepto. En otro concepto, que es lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en imágenes de lo que es el Circo del Sol, pero eso nos ha llevado a la diferenciación. ¿Qué es lo que queremos? En que estas rutas gastronómicas sostenibles también puedan ser diferentes, puedan diferenciarse, puedan utilizar recursos auténticos, pero que no se queden en estos océanos rojos, sino que pasen a competir en lo que son océanos azules. Por otro lado, también es algo importante el tema de competencia en precio. Creo que no debemos dejar de lado la importancia que tienen los océanos azules en que no debemos competir por precio, sino que tenemos que competir por valor. Cuando competimos por valor, estamos diferenciándonos y no estamos cayendo, ¿no es cierto?, en esa práctica en base a la cual muchas veces competir en precio nos lleva a la depredación de ese mercado y obviamente a la desaparición de cualquier tipo de recurso.
Por otro lado, ¿qué es lo que nos dice esta teoría? Esta teoría nos dice que en los océanos rojos muchas veces nos basamos en la reducción de costos. En cambio, en los océanos azules nos basamos en aumentar la experiencia. Aquí la pregunta es, ¿tenemos los recursos gastronómicos suficientes para poder entrar en estos océanos azules? Yo creo que sí. Tenemos no solamente recursos gastronómicos, sino que tenemos varios elementos que nos pueden dar diferenciación, que ya los voy a hablar más adelantemente. Aquí un tema importante que tiene que ver también con el tema de la experiencia gastronómica cuando estamos hablando del diseño de rutas gastronómicas sostenibles, básicamente es esta frase, ¿no? La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, creatividad, felicidad, belleza, poesía, complejidad, magia, humor, provocación, cultura. Pero yo diría no solamente eso, sino que a través de la cocina podemos reflejar el espíritu del recurso y el alma del negocio. Entonces, si nosotros somos capaces de reflejar ese conjunto de ingredientes que ustedes ven en este tipo de frase, yo creo que vamos a construir no solamente rutas gastronómicas sostenibles, sino que vamos a construir rutas gastronómicas llenas de creatividad. Aquí un tema que también hemos desarrollado con muchísima fuerza, que son básicamente las nuevas variables de competitividad. Las nuevas variables de competitividad para poder posicionar una ruta gastronómica y para poder posicionar un destino. Esto tiene que ver mucho con los complementos de un recurso gastronómico. Desde la perspectiva del destino, por ejemplo, vemos mucho la importancia de los protocolos de bioseguridad. Hoy por hoy, para poder posicionar una ruta gastronómica, es un requisito indispensable la generación de confianza y la generación de seguridad en el consumidor. Si no somos capaces de generar confianza, si no somos capaces de generar seguridad, difícilmente vamos a ser capaces de atraer ese cliente. ¿Por qué? Por esta nueva tendencia que les estoy comentando. Entonces, dentro de eso, los protocolos de bioseguridad juegan un rol estratégico y un rol protagónico. Por otro lado, las certificaciones sanitarias. Vemos que en el mercado existen certificaciones sanitarias a nivel destino. Hoy por hoy se pueden transformar en un elemento clave, en un elemento distintivo. La importancia de la infraestructura sanitaria. Vemos que, por ejemplo, a nivel de manejo de cocina se maneja muchísimo, ¿no es cierto? Técnicas, de buenas prácticas de manipulación, buenas prácticas de alimentos, etcétera. Pero aquí lo importante es cómo somos capaces de llevar esas prácticas y cómo somos capaces de contar con infraestructura sanitaria decente en la implementación de estas rutas gastronómicas sostenibles. Ahí tenemos básicamente un desafío clave, ¿no es cierto?, de capacitación a los actores que están en el territorio, pero también tenemos un desafío importante, ¿no es cierto?, de articulación con las autoridades locales. El tema de infraestructura sanitaria es sumamente importante. Y aquí les voy a contar una experiencia para que vean cómo el tema de la infraestructura sanitaria puede pasar de ser un problema a ser una solución. En Galápagos, en el año 2006, bajar algunos años, me acuerdo que en la isla de Santa Cruz existía una montaña de botellas de vino. Esa montaña de botellas de vino era producto de los diferentes barcos en los cuales el consumo de vino era sumamente alto. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que esa cantidad de botellas terminaba en Santa Cruz, en el botadero de basura de Santa Cruz. Eso estaba generando una gran contaminación visual. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que generaron un proyecto y recibieron la donación de algunas maquinarias. ¿Qué es lo que pasó con esa donación? Lo que pasó con esa donación es que pasamos de tener un botadero de basura y lo que hicimos es tener ahora un centro de interpretación de desechos, en las cuales, por ejemplo, había una máquina que trituraba todas las botellas de vino. Pero ¿qué es lo que hacían con toda la materia prima que salían de las botellas de vino? Se generó una microempresa. Esa microempresa era una microempresa de jóvenes que hacían ladrillos, justamente combinando estos desechos de vino con cemento y con arena. Eso, por ejemplo, explicaban a los turistas extranjeros. ¿Por qué? Porque había turistas extranjeros que visitaban el ex botadero, que en ese entonces ya se transformó en un centro de interpretación de desechos. Pero no solamente que pasaba eso, sino que con los desechos orgánicos se generó una microempresa de mujeres de compost. El compost era comercializado en algunos alojamientos y era comercializado también en algunas casas del pueblo. Y por otro lado, también se generó toda una microempresa de manejo de papel y de cartón,
¿Qué es lo que se hizo con el papel y con el cartón? Se hicieron tarjetas, tarjetas que muchas veces eran vendidas a los turistas. ¿Qué es lo que quiero reflejar con esto? ¿Cómo somos capaces de manejar la infraestructura sanitaria en un destino? ¿Cómo somos capaces de manejar la infraestructura sanitaria en una ruta gastronómica? Y desde esta perspectiva, este manejo puede no solamente contribuir a solucionar un problema, sino a ser un complemento en la visita a esa ruta gastronómica. Porque en la ruta gastronómica no solamente que los turistas quieren ir a comer, quieren también tener experiencias de contacto con los agricultores, de contacto con la cosecha, contacto con el cultivo. Pero por supuesto, también quieren tener experiencias con los principales atractivos de la zona y por supuesto también conocer cómo se están manejando este tipo de infraestructuras sanitarias. Si podemos transformar un botadero de basura en un centro de interpretación de desechos, estamos dando un cambio radical en el paradigma. Eso nos puede ayudar muchísimo también al posicionamiento y a la diferenciación de una ruta gastronómica. Por otro lado, la gestión integral de residuos, como les decía, a nivel de empresas, el tema de la digitalización. El tema de la digitalización es una tendencia sumamente importante que hoy por hoy creo que nos lleva a que una ruta gastronómica tiene que estar digitalizada, ya que esa digitalización nos va a poder llevar a que el flujo de potenciales comercializadores puedan visitarla. Vemos ahora cómo las herramientas digitales, incluso uno coge muchas veces una aplicación y con una aplicación uno puede seguir el camino. Se en cuenta hacia dónde podemos llegar, que muchas veces podríamos poner en una aplicación ruta del café, ruta del cacao y coger los puntos por donde va la ruta. Pero para llegar a ese nivel, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es lo que les decía hace unas láminas atrás, la georreferenciación de los recursos gastronómicos y, por supuesto, la digitalización de todos estos servicios. Por otro lado, la importancia de los botones de pago. Hoy por hoy vemos que con esta tendencia de emergencia que estamos pasando, el consumidor lo que quiere es evitar el pago en efectivo. ¿Por qué? Porque pagar en efectivo puede convertirse en un foco transmisor de contagio. ¿Cuál es la preferencia? La preferencia hoy en día es el pago en línea, son los botones de pago, el comercio electrónico. Entonces vemos que eso puede ser un elemento que puede insertarse en una ruta gastronómica, por supuesto que sí. Por otro lado, la domótica, que es un tema más de automatización en temas de alojamiento. ¿Por qué? Porque también una ruta gastronómica puede tener un complemento de servicios. Una ruta gastronómica no solamente que va a estar atada al tema de la alimentación, sino que esa ruta gastronómica puede tener un complemento de servicios de alojamiento, puede tener un complemento de servicios de transporte, puede tener un complemento de servicios de interpretación, y esto sin duda es un elemento sumamente importante, ya que a través de eso la experiencia del turista es mucho más satisfactoria. Y por supuesto, el tema de reducción de aforos, que hoy por hoy anda de moda con todos los protocolos. Yo creo que más allá de la reducción de aforos es tomar en cuenta el principio de los círculos de confianza. ¿Cómo somos capaces de motivar, ¿no es cierto?, la visita a estas rutas gastronómicas a través de círculos de confianza. Un círculo de confianza básicamente está conformado por los miembros de una familia, los miembros de una familia que comparten el espacio en el día a día y que obviamente que lo que buscan es muchas veces viajar, desplazarse, pero aquí lo importante ya para cumplir los protocolos de bioseguridad es la separación que puede existir entre círculos de confianza. ¿Qué es lo que estamos buscando justamente con estas tendencias en el tema de diferenciación, en la generación de nuevas variables de competitividad? Por un lado es la generación de seguridad y confianza, pero por otro lado es la generación de personalización de la experiencia. Aquí 4 elementos que también quiero resaltar cuando estamos hablando de generar rutas gastronómicas sostenibles. Yo creo que lo importante es cuáles son estos pilares. El primer pilar es la capacidad de adaptarnos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque estamos frente a un cambio, estamos frente a una nueva emergencia. Esta capacidad de adaptación, capacidad que vamos a tener como profesionales, como empresas, como destinos. ¿Para qué? Para poder responder a estos nuevos cambios estructurales de la economía. Charles Darwin ya decía que no triunfa el más fuerte ni el más rápido. El que triunfa es el que mejores capacidades de adaptación puede tener. Entonces, sin duda, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la adaptación juega un rol estratégico, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de la creación de estas rutas gastronómicas sostenibles 2.0.
Por otro lado, la capacidad de resetearnos, la capacidad de poder dejar de lado lo que no es esencial y poder concentrarnos y poner foco en lo importante. La capacidad de repensar, el modelo de negocio, porque cuando estamos hablando de una ruta gastronómica sostenible, estamos partiendo de un recurso gastronómico, pero aquí lo importante es cómo hacemos ese recurso gastronómico puede ser sostenible, y la mejor forma de ser sostenible es a través de la implementación de modelos de negocio que permitan la creación de empresas familiares, que permitan la creación de emprendimientos o que permitan la creación de cadenas de comida a través de las cuales va a ser posible justamente el disfrute de esta experiencia en lo que podría ser una ruta gastronómica. Aquí también creo que es importante tomar en cuenta que cuando estamos hablando de modelos de negocio existe una gran brecha, ya que vemos, por ejemplo, que hay modelos de negocio creados en los años 80, creados en los años 90, que están funcionando en los años 2020. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es repensar esos modelos de negocio para que puedan funcionar en esta nueva realidad. Y por otro lado, la capacidad de reinventarse e innovar. Mucho hemos oído de cómo somos capaces de reinventarnos. Entonces aquí lo importante es básicamente cómo innovar en la prestación de servicios, cómo somos capaces de innovar en los productos y servicios que vamos a ofertar y a través de eso poder reinventar nuestros productos, reinventar nuestro modelo de negocio en esta nueva realidad. Y algo importante que les va a servir muchísimo en este tema de creación de rutas gastronómicas sostenibles, que es la razón versus la emoción. Entonces estamos en una era en que la sociedad de los sueños está compitiendo con la sociedad de la información. Entonces no tenemos que dejar de lado la capacidad de soñar, no tenemos que dejar de lado la capacidad de emoción. Entonces aquí 4 tendencias importantes. La generación de historias y cuentos hablan directamente al corazón antes que la razón. ¿Estos elementos pueden ser aplicables en la creación de rutas gastronómicas sostenibles? Por supuesto que sí, porque alrededor de cada plato, alrededor de cada recurso gastronómico, alrededor de cada recurso culinario existen muchas historias. Historias de cómo hacían los abuelos, historias de cómo hacían los ancestros, historias de cómo se cultivaban los productos. Entonces aquí tenemos un elemento que va a ser sumamente valioso en la estructuración de estas rutas, que son historias y cuentos hablan directamente al corazón. Las emociones, las historias y las narrativas retornan al escenario. Qué importante es, ¿no es cierto?, poder generar esa interpretación cuando uno está en una ruta gastronómica. Una ruta gastronómica no es comer por comer, no es solamente ir para desayunar e ir para almorzar. Una ruta gastronómica es para aprender, una ruta gastronómica es para emocionarse, una ruta gastronómica es para conocer su historia, una ruta gastronómica es para conocer todos esos valores de la población a partir de los cuales han creado un plato. Por supuesto, el mercado de los sueños reemplazará gradualmente al mercado basado en la realidad de la información. Entonces, a esto me refiero justamente con la capacidad de generar historias y la capacidad de generar emociones. Por otro lado, el mercado de las sensaciones eclipsará al mercado de productos tangibles. Dese cuenta, estamos pasando de una era industrial a una era de conocimiento. Una era industrial que estaba muy basada en lo que son productos tangibles. ¿Qué es lo que vamos a ver de aquí en adelante? Que de aquí en adelante, si nosotros queremos diferenciarnos, si nosotros queremos sorprender, por ejemplo, cuando estamos hablando de rutas gastronómicas sostenibles, tenemos un elemento muy valioso. ¿Cuál es este elemento muy valioso? Son los sentidos. ¿Cómo yo puedo jugar con los sentidos para que pueda ser parte de un elemento atractivo dentro de una ruta gastronómica? Podemos hacer muchísimas cosas. Podemos hacer recorridos sensoriales, por ejemplo. Podemos hacer recorridos a través de los olores de un plato. Podemos hacer recorridos sensoriales a través de la cromática de los platos. Podemos hacer recorridos sensoriales, ¿no es cierto?, a través del uso de los diferentes sentidos. Entonces, des en cuenta la importancia que podemos tener a través del uso de los sentidos en la generación de experiencias sensoriales. Por otro lado, aquí algunos elementos que nos permiten ir viendo la diferencia de lo que es una sociedad de información a lo que es una sociedad de los sueños. Pasamos de la inteligencia racional a la inteligencia emocional. Si somos capaces de emocionar al consumidor, si somos capaces de emocionar al cliente, créanme que siempre se van a acordar de esa experiencia y van a regresar. Estamos hablando, pasando de un confort físico a un confort espiritual.
Estamos pasando de un discurso abstracto a la generación de historias, a la generación de ritos. Estamos pasando del uso de tecnología al uso de valores. Y estamos pasando de lo tangible a lo intangible, a la generación de sensaciones. Y estamos pasando del uso de la mente y de la inteligencia al uso del corazón. Entonces, estos son elementos a través de los cuales lo importante es ver cómo este elemento que yo le hablo, generación de experiencias, puede ser un elemento clave y estratégico en la generación de rutas gastronómicas. Aquí el tema de la sostenibilidad, que me hablaba muchísimo, cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de a través de la sostenibilidad poder generar un proceso multidimensional. ¿Qué es lo que busca básicamente este concepto de sostenibilidad? Por un lado, a nivel social, poder generar equidad. A nivel político, poder generar corresponsabilidad. A nivel económico, poder generar competitividad. Y a nivel medioambiental, poder generar sostenibilidad y autenticidad. Creo que esos son elementos que nos sirven como ingredientes fundamentales para el diseño de rutas gastronómicas sostenibles. Aquí creo que es importante también entender cuáles son los tipos de rutas que podemos generar. Sin duda, con todo este escenario que hemos hablado en cuanto a la conceptualización de rutas gastronómicas, podemos encontrar rutas urbanas, las rutas gastronómicas urbanas dentro de una ciudad, que sin duda también pueden desarrollarse. Ahí tenemos un importante campo a través del cual podemos diseñar, desarrollar e implementar rutas gastronómicas en las principales ciudades. Por otro lado, a nivel rural, yo les decía hace un momento que la ruralidad tiene su gran oportunidad para la reactivación del turismo. Entonces vemos que el diseño de rutas gastronómicas rurales también tiene un componente importante. ¿Por qué? Porque estamos fusionando esa experiencia de contacto con el campo, esa experiencia de contacto con el productor, esa experiencia de contacto con la naturaleza, con esa experiencia gastronómica. Por otro lado, también rutas nacionales, sin duda, pueden existir recorridos que salen y van hacia lo nacional, cuando tenemos posiblemente recursos gastronómicos que son muy auténticos de los diferentes destinos del país. Hablamos del tema regional, rutas regionales y, por qué no, también rutas continentales. Por otro lado, también tenemos formas de rutas que tienen que ver con rutas alimentarias basadas en el conjunto de recursos alimenticios que tiene una población. Rutas agroalimentarias como la ruta del café, la ruta del cacao, la ruta del pitahaya, por ejemplo, donde el producto agrícola es la base de la generación justamente de este tipo de experiencias. Tenemos también rutas étnico-gastronómicas, en las cuales el componente gastronómico tiene mucho que ver con la identidad de una población, tiene que ver mucho con la identidad justamente de un grupo étnico y grupo social, y aquí aparece un concepto importante que son las cocinas tradicionales. Y por supuesto también vemos un componente clave que tiene que ver con la cocina patrimonial, con componentes históricos y componentes patrimoniales. Aquí básicamente lo que queremos resaltar son las características de estas rutas gastronómicas. ¿Qué es lo que debe tener una ruta gastronómica cuando la estamos creando? Desde la base inferior, ustedes van a ver, debe haber combinación de experiencias culinarias. Para que se tiene que generar esa combinación de experiencias. Por otro lado, también deben existir visitas al destino y a sus alrededores. Entonces, una experiencia de ruta gastronómica no se va a centrar solamente en visitar comedores, sino que una experiencia de ruta gastronómica tiene que complementarse con la visita al destino y a sus alrededores. Y ahí la creatividad es el único límite, porque podemos hacer muchas actividades relacionadas con el campo, relacionadas con la agricultura o complementarias con los principales atractivos turísticos de la zona. Por otro lado, también tours gastronómicos con visitas a mercados, granjas, fábricas y productores de comida. Este es un complemento ideal cuando estamos hablando de una ruta gastronómica. Por otro lado, degustaciones. Des en cuenta el valor que tiene el realizar una degustación de productos, el realizar una cata de productos. Entonces vemos que las degustaciones, sin duda, se van a transformar en un insumo importante cuando estamos hablando de la generación de rutas gastronómicas sostenibles. Por supuesto, también la importancia del rescate de la identidad y la tradición ancestral. Creo que este es un elemento sumamente clave, sumamente importante. La generación de experiencias creativas y actividades auténticas. Mientras más auténticos seamos, más creativos seamos,
rutas gastronómicas, sin duda más exitosos vamos a ser. Por otro lado, la generación de itinerarios de visitas, una ruta gastronómica sostenible no puede dejar de lado estos elementos característicos del diseño de una ruta, que tiene que ver la generación de un itinerario. ¿Cuál va a ser el itinerario? ¿Cuál va a ser el punto de salida? ¿Cuál va a ser el punto de llegada? ¿Cuáles van a ser los horarios que vamos a cumplir? ¿A qué hora vamos a estar en tal punto? ¿A qué hora vamos a estar en tal punto? Vamos a abarcar recursos, atracciones. Lo que yo les decía, tienen que complementarse una ruta gastronómica con servicios de transporte, con servicios de alojamiento, con servicios de alimentación y sobre todo con la generación de experiencias que he resaltado con muchísimo esta charla. Luego, un elemento que no podemos dejar de lado que ver justamente con las motivaciones generacionales. Creo que es importante ir entendiendo, ¿no es cierto?, cómo el direccionamiento de una ruta gastronómica sin duda tiene que tomar en cuenta también cuáles son los principales hábitos de consumo, cuáles son las principales preferencias según las diferentes generaciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un consumidor que muchas veces ha llegado muchísimo al Ecuador, que es el jubilado extranjero. El jubilado extranjero o el jubilado ecuatoriano, que estos son llamados los baby boomers, generadores de hábitos de compras con mayor riqueza. Muchas veces ya están jubilados, tienen su ingreso fijo, ya no tienen sus responsabilidades laborales. Entonces vemos que es un consumidor interesante. ¿Para qué? Para poder ofrecer este tipo de rutas gastronómicas, porque por supuesto también tienen limitaciones. Generalmente ya tienen problemas de salud en base a los cuales tampoco pueden comer cualquier tipo de producto. Por otro lado, también vemos la generación X, una generación que se basa muchísimo en el espíritu de cooperación. Si a este tipo de consumidor somos capaces de generar actividades que reflejen la cooperación de productores, creo que va a ser sumamente importante. Por otro lado, la generación Y, vemos aquí la generación Y de 1980 a 1994, son nativos digitales, han nacido mucho con la tecnología. Dentro de eso también es importante resaltar a los millennials, por ejemplo. Son muy empáticos, tienen una fuerte empatía, un fuerte poder de liderazgo, les encanta la diversidad, les encanta la formación, la capacitación. Muchos de ellos pueden tener un rol de contribuir justamente a los destinos a los que van a través de enseñanzas de lo que ellos conocen. Y por supuesto, la generación Z, que es la más nueva, en base a la cual vemos la comodidad con el entorno digital, son mucho más cómodos con el entorno digital, conscientes de la sobreexposición del mundo digital, autodidactas, aprenden todo en YouTube, aprenden todo en Google. Entonces es una generación diferente, pero es una generación que tiene mucha conciencia social. Creo que eso es sumamente importante, ya que estos son los nuevos profesionales a través de los cuales se están generando este tipo de experiencias. Aquí, súper importante también destacar cuáles pueden ser los diferenciadores con los que contamos para el desarrollo de rutas gastronómicas. Entonces aquí tenemos tres diferenciadores importantes. El uno, la denominación de origen. ¿Cómo la denominación de origen puede ayudarnos a posicionar una ruta gastronómica? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la denominación de origen del cacao ecuatoriano, por ejemplo, que sin duda nos puede llevar a que esta ruta gastronómica pueda tener incluso visitantes internacionales, la ruta del cacao. ¿Por qué? Por la denominación de origen. Pero aquí el tema es, ¿tenemos otro tipo de recursos alimenticios, gastronómicos, los cuales les podemos llevar a hacer denominación de origen? Por supuesto que sí. Tenemos un sinnúmero de recursos. La semana anterior estuve en una experiencia en lo que es Casa Ágave, los cuales a través del ágave realizan todo lo que son bebidas espirituosas. Tenemos otro elemento que puede ser denominación de origen. Los famosos quesos. Tenemos un sinnúmero de quesos que pueden ser parte de la denominación de origen. Cuando hablamos, por ejemplo, del queso de hoja, por ejemplo, es un producto que tiene mucho potencial para ser una denominación de origen. Entonces vemos que realmente hay muchos elementos en base a los cuales podemos destacar este diferenciador. Por otro lado, un diferenciador importante es la ecuatorialidad. La ecuatorialidad hace que los productos que se generan en este país sean muy diferentes a los productos que se generan en otros países. Por eso, las rosas que se generan en Ecuador son únicas y no son las mismas que se generan en Colombia o se generan en otros países. El atún tiene sus características por la ecuatorialidad. El camarón tiene sus características por la ecuatorialidad.
el mismo cacao que les estaba mencionando. Entonces aquí es cuando empezamos a ver la importancia de esta diferenciación. Si nosotros empezamos a hacer un menú en torno a la ecuatorialidad, podría ser sumamente interesante, porque la ecuatorialidad es un fenómeno geográfico que influye muchísimo, ¿no es cierto?, en la calidad y en el sabor de los recursos. Y si a ese fenómeno geográfico yo soy capaz de agregarle otro atributo como una denominación de origen o como el tercer elemento que hablo en esta diapositiva, que es el patrimonio, estamos hablando realmente de productos que pueden ser disruptivos desde la perspectiva gastronómica y desde la perspectiva del diseño de rutas gastronómicas sostenibles. Aquí, para ir mirando, ya tengo algunas últimas diapositivas. Básicamente vemos una experiencia gastronómica en Tanuzas, justamente en la costa ecuatoriana, en la cual, ¿qué es lo que vemos? Vemos la combinación de muchos de los elementos que hemos hablado en el diseño de una ruta gastronómica. Básicamente vemos el tema alimenticio, lo que es una gastronomía sostenible que utiliza recursos de la zona, lo que es la prestación de servicios, servicios que te generan confort y todo esto es generar una experiencia en el cliente. Aquí una experiencia importante que es TOAC. TOAC es una experiencia de un chocolate ecuatoriano que se da de ser proveedor de los restaurantes Michelin en el mundo. De hecho, esta experiencia es una experiencia que rescata todo lo que es el cacao centenario, el cacao de origen. Entonces, básicamente, a través de eso, lo que se ha realizado es un emprendimiento, una empresa que lo que busca justamente es poder rescatar este cacao, este tipo de cacao que no es el cacao híbrido. Y justamente un tema diferenciador es el tema del empaque, cajas de empaque que son hechas en bambú, que ofrecen un manual de cata con pinzas de bambú. Y lo interesante es cómo han llevado, por ejemplo, a que este producto sea añejado en barriles de coñac, por ejemplo, en los cuales vemos que las tabletas de chocolate tienen unos aromas únicos. Esto destaca muchísimo como un tema de experiencia y como un tema de innovación y como un potencial espacio para también combinarlo con lo que son las rutas gastronómicas como la ruta del cacao. Aquí vemos justamente el tema de la presencia de los diferentes territorios relacionados con el cacao, a través de los cuales justamente se pueden realizar rutas y se pueden realizar circuitos. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta diapositiva? En esta diapositiva vemos los sabores y los aromas del cacao, ya que vemos que el cacao muchas veces adquiere el aroma de la fruta que está cerca. Entonces, muchas veces tenemos cultivos de cacao que están cerca a cultivos de canela, cultivos de cacao que están cerca a cultivos de anís, cultivos de cacao que están cerca a hierbas medicinales, cultivos de cacao que están cerca a producción de ají. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que ese cacao empieza a tener una diferenciación. Entonces, eso es sumamente importante ya que empezamos a darle un origen al producto y ese origen sin duda puede influir, ¿no es cierto?, en tener un elemento distintivo en el diseño de la ruta, ya que lo importante en el diseño de una ruta, en este caso de la ruta del cacao, es que no repitamos las experiencias, porque si vamos a tener la misma experiencia de cacao en cada uno de los puntos, realmente será una ruta aburrida. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Es que cada uno de estos puntos tenga su diferenciador. En este caso, estamos viendo que puede haber diferenciadores territoriales, porque están primero en distintas localidades. Vamos a tener diferenciadores culturales, porque hay una cultura diferente alrededor de cada uno de ellos. Pero también vamos a tener diferenciadores de sabores y aromas, que es sumamente importante para el diseño y concepción de este tipo de rutas. Aquí vemos un producto que también ha tomado muchísima fuerza, la pitahaya, que incluso se está exportando. A Lora, por ejemplo, hay muchísima producción. Aquí terminando, que es mi última diapositiva, que es justamente lo que les hablaba. La importancia de los productos premium and sustainable. Estos productos premium son los productos que se exportan del Ecuador, son los productos que nos generan divisas, pero son los productos a través de los cuales tenemos las mejores ventajas comparativas para poder diseñar rutas gastronómicas sostenibles. De hecho, se ha impulsado con muchísima fuerza desde el Ministerio de Turismo lo que es la ruta del cacao. Y la ruta del cacao que visita muchas de las haciendas y fincas que cultivan cacao y que no solamente se ha quedado en eso, sino que también ha ido hacia la generación de experiencias gastronómicas en tiendas que están en el centro histórico de Quito, especialmente para lo que son catas y degustaciones. Pero por otro lado vemos un producto premium como es el banano,
que también su ventaja comparativa, el ser tan único en sabor, el ser tan valorado a nivel mundial, hace que pueda convertirse en uno de los recursos estratégicos para el diseño de este tipo de rutas. Cuando vemos, por ejemplo, el tema del arroz, de un producto premium, a través del cual también podemos generar experiencias gastronómicas, pétalos de rosas orgánicas cubiertos de chocolate, pétalos de rosas orgánicas con los cuales están haciendo ensaladas. El tema del café, por ejemplo, que también tiene un reconocimiento, especialmente el café de altura. El tema del camarón, que sin duda es sumamente importante y sumamente competitivo. De hecho, Ecuador es el mayor productor hoy por hoy de lo que es camarón en el mundo. Y por supuesto también el tema del atún, que tiene tan fuerte potencia y tan único sabor, especialmente, ¿no es cierto?, lo que es el atún ecuatoriano. Entonces, con este tipo de diapositiva quería terminar, nada más resaltando como mensaje final que la generación de rutas gastronómicas sostenibles realmente lo que busca no solamente es satisfacer una necesidad primaria de alimentación, sino que la generación de rutas gastronómicas sostenibles es la combinación de algunos elementos que lo que busca es generar experiencias. Entonces, desde esa perspectiva, una invitación a todos para que no solamente seamos consumidores de estos recursos, sino que también visitemos cada uno de estos destinos que pueden ayudarnos a conocer, ¿no es cierto?, la diversidad gastronómica, la diversidad alimenticia que tiene el país y que por supuesto que desde cada uno de los lados que estamos también podamos contribuir al diseño de este tipo de experiencias a través de rutas gastronómicas sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Excelente intervención. Realmente no hemos sentido el tiempo como nos ha pasado volando como tal. Voy a dejar, por favor, de compartir para empezar lo que corresponde con la ronda de preguntas de todas las personas que nos han ido consultando el día de hoy. No sé si tal vez, mi querido Chevedi, tienes algo que comentar. Pues sí, mi querido Paul, Ricardo, qué información tan importante lo que nos acabas de dar. Algo que de alguna manera hemos venido en el transcurso de este tiempo indicándoles a nuestros queridos amigos, y es el dejar de lado esos paradigmas y de alguna manera ver y visualizar nuevamente un panorama distinto y diferente. Aquí, pues hemos podido evidenciar con tu información qué importante es empezar a generar una ruta gastronómica, pero no simplemente con el hecho de ubicarnos en un sitio para decir que estamos generando una ruta. Qué importante todo el conocimiento que engloba una ruta gastronómica, y es que es una participación social, es una participación ecológica, es una participación de naturaleza, es una participación del territorio. Nos acabas de decir que es una participación geográfica, bueno, una inclusión y una participación activa de todo el entorno y de todos los actores de un espacio en sí en nuestro país. Dar realce y valor a esos factores climáticos y a esos productos que se desarrollan en cada uno de ellos y tomar en cuenta todas esas características como repensar, resetearnos, reinventarnos y adaptarnos a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Qué fundamental tomar en cuenta todos esos conocimientos que acabas de decir para poder entender lo fundamental de lo que corresponde a las rutas gastronómicas y turísticas de nuestro país. Mi estimado Paul. Gracias, estimado Ricardo. Vamos a empezar con unas preguntas que nos están aquí indicando. Vamos a arrancar con una pregunta de Alexis Palacios que nos dice: ¿qué puede hacer el ministerio para comprometer a las comunidades a trabajar en los productos emblemáticos de cada zona que son los que se están perdiendo? Excelente pregunta, Alexis. Muchas gracias por la atención a esta conferencia. Yo creo que el rescate de los productos nativos, de los productos locales,
creo que es uno de los desafíos más importantes, no solamente para el Ministerio de Turismo, sino para varias instituciones. Dentro de eso, Ministerio de Cultura, dentro de eso, el Instituto de Patrimonio, etcétera, porque es ahí donde tenemos un elemento clave y estratégico para poder sorprender en el diseño de rutas. En el diseño de rutas gastronómicas no tenemos que ir hacia lo simple, sino que tenemos que ir hacia lo complejo, hacia cómo somos capaces de combinar todos estos elementos para poder generar verdaderas experiencias. Dentro de esto, el rol del ministerio ha sido sumamente importante a través de, primeramente, a través de la identificación de lo que es un inventario de atractivos. Yo creo que poder inventariar los atractivos turísticos del país ha ayudado muchísimo para que primeramente sepamos qué atractivos tenemos y después de eso cómo somos capaces de ponerlo en valor. Entonces, ese es un elemento clave y ese es un elemento inicial, ya que de hecho dentro del inventario de atractivos turísticos del Ecuador tenemos atractivos naturales, tenemos atractivos culturales y sin duda todos los recursos gastronómicos también están inventariados como parte de este gran inventario nacional. Pero ¿cuál es el gran desafío que tiene el turismo en el país? Es pasar de lo que es un inventario de atractivos turísticos a lo que es la consolidación de productos turísticos. Y dentro de esta consolidación de productos turísticos, sin duda, los recursos gastronómicos tienen un rol estratégico, porque lo que tenemos que hacer es pasar de tener estas poblaciones que muchas veces tienen muchos insumos culinarios, recursos gastronómicos, pero que tienen pocos visitantes, a transformarles en destinos gastronómicos. Creo que ese es un elemento clave en las cuales podemos articular desde diferentes lados. Ahí, por ejemplo, ¿qué podemos hacer muchísimo como ministerio? Ya no solamente el tema del inventario de atractivos turísticos, sino también el trabajo en la promoción turística para que esas localidades puedan ser reconocidas. Pero ¿qué se puede hacer desde el lado de la academia? Desde el lado de la academia se puede hacer muchísimo. El tema de la formación y capacitación de esos actores locales. Entonces, si nosotros somos capaces de combinar esos esfuerzos, que desde el ministerio lo podemos hacer, pero sobre todo articular con los diferentes actores, con actores locales, con la academia, podemos realmente pasar de un inventario de atractivos turísticos a tener productos turísticos, pasar de productos turísticos a tener destinos turísticos. Y si lo veo desde la óptica gastronómica, puedo pasar de tener recursos gastronómicos a tener productos gastronómicos, pasar de productos gastronómicos a constituir destinos gastronómicos. Listo, mi querido Ricardo. Tenemos una pregunta muy interesante de Lucía que nos dice, ¿cómo se puede lograr diferenciación sin perder lo esencial de lo tradicional? Ok, excelente pregunta. La diferenciación es algo que ha aparecido con muchísima fuerza en esta era de globalización, en esta era de competitividad. Entonces, la diferenciación es una respuesta para no quedarnos en el océano rojo que les decía. Aquí la clave es no competir, la clave es diferenciarnos, porque si somos capaces de diferenciarnos, vamos a estar en un océano azul. Entonces, es importante porque muchas veces creemos que para diferenciarnos nos vamos a alejar de la esencia de ese producto, pero no es así. Lo importante, el primer paso es identificar cuáles son los atributos y cuáles son las características de ese recurso. Yo les comentaba que hace una semana estuve en una experiencia, en una visita Casa Ágave, que es una experiencia culinaria, gastronómica, turística muy interesante, en la cual te hacen vivir toda una experiencia alrededor del ágave, el ágave y alrededor de esta planta que es el cactus, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que ellos no han perdido la esencia de lo fundamental, de lo que es la planta, lo que es el patrimonio. Justamente ellos han rescatado esto y han hecho un museo, por ejemplo. Han hecho un museo en el cual rescatan todo el proceso de extracción, ¿no es cierto?, de este líquido de la planta, con el cual hacen toda una bebida, hacen una bebida espirituosa. Te explican todo eso a través de un museo. Pero más allá de explicarte a través de un museo, para generar ese factor diferenciador o ese factor sorpresa, lo que han hecho es decir, señores, ya no nos vamos a tomar la bebida tal cual se la tomaba, sino que lo que vamos a hacer es un proceso de destilación. Y con ese proceso de destilación vamos a generar un licor. Por otro lado, han dicho, oigan, con esto también podemos hacer otro tipo de productos. Podemos utilizar, ¿cierto?, la materia prima de lo que es el ágave y podemos hacer una especie de champú.
podemos utilizar, ¿no es cierto?, la bebida fermentada, y con la bebida fermentada podemos hacer un aguardiente. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Lo que empezamos a ver, la capacidad de cómo la creatividad nos puede llevar de un commodity a un recurso con valor agregado. Aquí la clave es el valor agregado. Y te voy a poner otra experiencia para que te quede mucho más claro. Hace años atrás tuve una experiencia con cañicultores, justamente por un problema que hubo en la provincia del Cotopaxi, en la parte tropical de la provincia del Cotopaxi. Entonces, muchos de estos cañicultores se dedicaban ¿a qué? A producir en los alambiques alcohol. ¿Alcohol para qué? Para bebida. Si yo me pongo a ver, ese es un primer valor agregado, la caña convertida en alcohol. Pero hay otros que no se dedicaban a transformar la caña en alcohol. Lo que se dedicaban es a transformar la caña en panela. Está bien, es un primer valor agregado. Pero hay otros que decidieron ir mucho más allá. ¿Y qué decidieron hacer? Muchos dijeron, no, yo ya no quiero hacer alcohol para bebida. Yo lo que quiero hacer es biocombustible. Entonces ya fue un valor agregado un poquito más alto. Entonces ese valor agregado no se alejó de la esencia, no se alejó de la esencia de lo que es el producto principal, pero fueron a generar un valor agregado que es un biocombustible. Pero hay otro grupo que se atrevió a hacer algo mucho más grande que eso. Lo que hizo es certificar todos los cultivos de caña con un sello orgánico, y lo que hizo es extraer toda esa caña, convertirla en alcohol. ¿Pero en dónde terminó ese alcohol? Ese alcohol terminó en las tiendas de perfumes de Europa. Ellos terminaron exportando a L'Oréal. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que de un producto le puede dar muchos valores agregados, pero esos valores agregados no hacen que pierdan tu identidad, sino que lo que están haciendo es que la aplicación y la utilidad puede ir cambiando. Muchas gracias, mi querido Ricardo Zambrano. Quisiera, por favor, consultar a Ricardo Rivadeneira un poco, que nos pueda, en base a su experiencia hoy por hoy, cómo ha logrado convertir este tema él en la gerencia del Hotel Gran Victoria, acerca de la diferenciación. No sé si, Ricky, estás por ahí. Claro que sí, claro que sí. Gracias, gracias Ricardo, gracias Paul. Sin duda, convertirnos en el primer hotel bioseguro del país es algo espectacular y un factor o un valor diferenciado. Pero algo que me llama la atención mientras escucho a Ricardo es que identidad gastronómica no está tan separada del camino, que vamos por ahí, que venimos capacitando y venimos generando. Lo hacemos en la práctica diaria, cada uno desde sus sectores, pero mi querido Ricardo, fuera del tema de tu cargo público, lo que llamaba la atención en este lado es el hecho de que regresé a las clases que me dabas cuando estaba en maestría y cuando fuimos compañeros también. Y el resultado es que tu conocimiento es tan simple, pero a la vez tan enriquecedor. ¿Por qué? Porque realmente cuando generas de este valor agregado y sales de este océano azul, de este océano rojo y te pasas al océano azul, probablemente vas a volverte más sostenible en el tiempo y en los recursos. Pero me llama la atención cuando veo que tres factores importantes como el tema económico, el tema social y el tema ambiental son como el eje para el desarrollo sostenible. Pero ¿qué pasa ahora cuando los deliveries se disparan, mi querido Ricardo? Cuando dejábamos ya los sorbetes o los popotes y empiezan a regresar por un tema de salud. ¿En qué aspecto lo dejamos ahora, mi estimado Ricardo? Cuando es necesario ir al plástico, ir al tema de productos que nos van a permitir cuidar la vida y el ser humano como principal ente en este desarrollo sostenible, mi querido Ricardo. Excelente pregunta, Ricardo. Yo lo que te podría decir es que las prioridades van cambiando en el tiempo. Las prioridades cuando estábamos en la maestría, yo estaba justamente de profesor, me acuerdo, ¿qué es lo que veíamos? Que la prioridad era la sostenibilidad. ¿Cuál es la prioridad ahora? La prioridad ya no es la sostenibilidad, la prioridad es la supervivencia. Entonces aquí yo creo que hay que entender, ¿no es cierto?, los momentos. Y en función de los momentos, cómo uno es capaz de adaptarse. Porque si ahorita estamos en un tema de supervivencia por la emergencia en la que estamos, yo creo que hay temas que quedan al lado. Pero seguramente después de que pasemos esta emergencia, pasaremos de la supervivencia a otro tipo de prioridad. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante para diferenciarnos, lo importante para ser competitivos, es poder entender en qué momento estoy y cómo soy capaz de montarme en esa ola. Porque si yo soy capaz de montarme en esa ola y puedo realmente
sobresalir en ese momento, yo voy a ser único. Voy a pasar de un océano rojo a un océano azul. Ahora, ¿qué pasaría si en este momento de supervivencia salgo con un programa de sostenibilidad? Me van a decir, oye, ahorita estás loco. ¿Por qué? Porque no es del momento. Pero en cambio, ¿no es cierto? Si salía con un programa de bioseguridad, cuando hablábamos de sostenibilidad, seguramente me decían, no es el momento. Pero en cambio, ¿por qué estás siendo exitoso tú en el hotel aplicando los protocolos de bioseguridad, siendo el primer hotel bioseguro? Porque entendiste el momento y a ese momento le diste un diferenciador. Entonces, en ese momento, que es un momento de supervivencia, que el turista busca confianza, que el turista busca seguridad, que dijiste, señores, tengo que llegar a ser el primer hotel bioseguro. Entonces, es un tema de prioridades, es un tema de momentos y cómo somos capaces de conectar estas realidades. Gracias, mi querido Ricardo. Paul. Ya, Ricardo, hay una consulta que nos dice Tania. Tania Marca nos dice, perdón. Sí, aquí estamos. Soy Gerlin Iturralde. Actualmente todo está digitalizado. Sin embargo, hay gente que prefiere el pago en efectivo. ¿Cuál sería la técnica o estrategia para que mi cliente entre en este campo del pago digital? Bueno, súper importante también la pregunta. Yo creo que aquí hay un tema que siempre lo hemos hablado, que es la cultura digital. La cultura digital básicamente tiene que ver con cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de poder generar esas habilidades, esas destrezas de uso de herramientas digitales. Sin duda, para quienes se les va a hacer mucho más duro poder pagar digitalmente, poder pagar a través de una billetera móvil, son las personas que ya son de una edad avanzada. ¿Por qué? Porque ellos no son nativos digitales. En cambio, las generaciones que están naciendo, los millennials, por ejemplo, son nativos digitales a quienes se les hará mucho más sencillo. Tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con la generación, con el año en el que naciste, porque en función de cada una de las generaciones, la brecha digital va a ser diferente. Entonces, en función de eso, un tema que lo estamos aplicando muchísimo a nivel país es el tema, por un lado, de alfabetización digital y por otro lado, el tema de cultura digital. El tema de alfabetización digital es cómo hoy por hoy ya no solamente es importante saber leer y escribir. Hoy por hoy también es importante el poder utilizar las herramientas digitales. Entonces, ese es un tema que tenemos que llevarlo no solamente a todas las generaciones, sino que tenemos que llevarlo a todo el territorio ecuatoriano, para que las poblaciones más alejadas también puedan tener capacidad. Y por otro lado, sin duda, creo que más allá de la cultura digital, también es el compromiso que puedan tener las principales empresas que son dueñas de botones de pagos, que son dueñas de DataFast, etcétera. ¿Para qué? Para que esto sea mucho más asequible a cada uno de estos actores. Brasil, por ejemplo, hace 3 años atrás hizo un programa de digitalización de pequeñas empresas. ¿Qué es lo que hizo? El gobierno subsidió 30.000 DataFast. Subsidió para que tengan esos 30.000 DataFast pequeños artesanos que estaban en las playas de Río de Janeiro vendiendo sus artesanías. ¿Cuál fue el efecto? El efecto fue que el extranjero empezó a gastar más a través de un canal digital. Y por otro lado, el gobierno tuvo 30.000 personas que eran informales y les estuvo visibilizadas. Entonces vemos que los efectos de la digitalización pueden ser grandes, pero hay que trabajar en alfabetización digital, en cultura digital y en sobre todo reducir la brecha digital. Totalmente. Estamos hablando el mismo idioma. En realidad, todas las personas que hoy por hoy no estén inmersas o no estén interesadas en acudir a un mundo digital, realmente nos volvemos analfabetos. No hay vuelta para atrás. Karen Aguirre nos pregunta, en caso de proyectos investigativos de gastronomía sostenible, ¿de qué manera el ministerio apoyaría para la difusión de esto y así ayudar a nuestras comunidades? Excelente. Hoy por hoy yo les decía que hay una tendencia importante que es la generación de información. Y ya no solamente la generación de información, sino la generación de contenido. A nosotros como ministerio nos interesa muchísimo todas las publicaciones que se hagan sobre temas gastronómicos, porque esto forma parte ya no solamente del observatorio turístico y del observatorio gastronómico del país, sino que esto se transforma en un aporte importante para la promoción turística del Ecuador. Hace un par de días me contactaron 3 personas que son gastrónomos que están haciendo un doctorado, me dijeron que es un doctorado en políticas públicas, en las cuales justamente tuve una entrevista porque ellos querían como que afinar el tema de su doctorado en políticas públicas. Pero básicamente, ¿cuál era la reflexión? Yo les decía, mira, si ya definen el tema, incluso hagamos un lanzamiento con la ministra. Entonces, ¿por qué?
Porque yo creo que hoy por hoy la sociedad, el país necesita conocer estos temas. Si somos capaces de investigar nuevos temas, nuevas publicaciones, generar nuevo conocimiento en torno a la gastronomía, yo creo que estamos haciendo un aporte no solamente al Ministerio de Turismo, sino que estamos haciendo un aporte también a la sociedad. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Realmente los mensajes de felicitación por tan espectacular ponencia no paran de llegar. En realidad hay mucha gente que nos ha escrito y estamos realmente muy agradecidos como Identidad Gastronómica Latinoamérica por habernos entregado esta parte de su tiempo que sabemos que es muy, muy importante, y agradecerle inmensamente por toda la gestión que ha venido haciendo en su función de viceministro. Mi querido Ricky, te doy el paso, por favor. Gracias, mi estimado Paul. Bueno, Ricardo, en nombre de Identidad Gastronómica y como director de escuelas, primero, un verdadero honor, un verdadero placer decirte que ya eres un docente más de Identidad Gastronómica. Te vamos a hacer llegar nuestro carnet insignia, porque sin duda venimos haciendo esto que nos gusta, nos apasiona, no solo la gastronomía, no solo la hotelería, sino todo lo que tiene que ver con el turismo. Y sin duda, hoy tú te conviertes en alguien más, en este grupo de personas en donde el punto principal es compartir conocimiento, aprender en 3 vías, y una de esas, viniendo de una persona, como vuelvo y repito, quitando el tema político, de una eminencia como tú en el tema de turismo, nos sentimos totalmente halagados. Te agradezco mucho y te lo agradezco personalmente porque sin duda sé que tu tiempo te demanda muchas ocupaciones y te diste un espacio para esto que sin duda ya es tu casa, mi querido Ricardo. Muchas gracias, estimado Ricardo. Quiero primero felicitarles por este tipo de iniciativa. Cuando me comentaste de la iniciativa me emocionó mucho, me emociona muchísimo el poder, más que dar una charla, el poder compartir experiencias. Yo creo que todos debemos devolver lo que alguna vez hemos aprendido, ¿no es cierto?, a las nuevas generaciones, y no solamente a las nuevas generaciones, sino sobre todo también compartir entre profesionales. Yo creo que ha sido una charla muy enriquecedora. Me siento muy contento de estar aquí con un grupo de chefs bastante reconocidos. Yo no soy chef, por si acaso, pero sin duda me gusta como muchísimo. bien. Pero como bien, como bien. Así que cuando vayan a hacer algún producto, con gusto estaré ahí presente. No, solamente quiero agradecerles por este espacio, agradecerles a todos por haber estado tan atentos. Les he compartido mis datos, porque realmente por más que esté en un puesto importante ahora en el ministerio, yo creo que uno no tiene que perder de vista de dónde viene, de dónde ha salido. Así que mi teléfono les acabé de compartir. Si necesitan en algún momento poder, no sé, tener claridad de algún tema, con todo gusto, y mis correos electrónicos. Yo les mando un fuerte abrazo y estoy siempre a las órdenes. Mi querido Eddie. Sí, pues yo digo una lección de vida, así de simple. Si ustedes pueden hacer un poco de memoria en la presentación del señor viceministro Ricardo, en más de 12 ocasiones puso la palabra identidad. He ahí la razón de nosotros ser identidad gastronómica. He ahí la razón de estar todo este tiempo compartiendo con ustedes ese conocimiento que da valor a cada uno de nosotros como sociedad y de alguna forma potencializa nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra gastronomía. No perdamos nuestra identidad, mantengámosla y le demos potencia a la misma con conocimiento. ¿Qué nos ha dicho en esta noche? Aprendamos, no copiemos, de alguna manera seamos originales, ¿sí? Hagamos vivir una experiencia a nuestros clientes o a las personas con las que nos involucramos. No es simplemente vender un producto, no, que esa persona, más allá de probar, más allá de conocer, más allá de sentir, tenga esa experiencia y siempre lleve en su corazón el recuerdo de haber visitado uno de sus emprendimientos, una de esas rutas gastronómicas.
No me queda más que agradecerle a Ricardo Zambrano. Muchísimas gracias. Muy gentil por brindarnos estas 2 horas de su valioso tiempo. Qué importante y con qué gusto las personas han estado presentes en la charla. Y decirles que el día de mañana pues estaremos con el chef Santiago Cruz en la segunda parte de lo que corresponde a rutas gastronómicas del Ecuador. Paul. Mi estimado... Mi estimado Paul. Sí. Mi querido Santiago nos acompaña en la sala. Me gustaría ver si nos puede dar una invitación cordial, mi querido Santiago, mi estimado chef, para que les invites el día de mañana a acompañarnos. Sí, ya estamos. Habilita el micrófono. Ok, Santiago. A ver, ya tengo sonido. Primero, una felicitación para Ricardo, el viceministro. Realmente la charla ha sido extremadamente interesante. Comparto el 99% de todo lo que él ha dicho. Por ahí me queda una inquietud que ya mañana la veremos, pero lo importante para mí después de esta charla, y que bueno haber tenido esta charla, que va a compaginar mucho con la parte práctica, por llamarlo así, que el día de mañana yo voy a tocar. Un tema bien interesante que es la panificación en el austro del país, un tema que pocos conocen o tal vez muchos lo han disfrutado pero no lo conocen como tal. Entonces, felicitaciones Ricardo, felicitación a todo el staff de identidad, y para mañana les espero con mucho cariño. Y recuerden, la identidad gastronómica nuestra es lo principal. Un saludo grande para todos. Muchas gracias, mi querido chef Santiago. Agradecer inmensamente, Ricardo, señor viceministro, por el tiempo que nos ha entregado. Solamente le quiero dar el paso un segundito para que pueda despedir a todas las personas que hoy se han logrado conectar a esta conferencia vía Zoom. Bueno, igual agradecerles a todos por estar atentos al chef Santiago, que seguro mañana va a complementar toda esta información ya de una manera mucho más técnica. Agradecerles por la invitación. Estoy a las órdenes para poder colaborar en lo que necesiten. Me han pedido que les comparta la presentación. Les pasé la presentación por el chat. Así que de mi parte, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, nos veremos en una próxima. Les mando un fuerte abrazo. Listo, mis queridos amigos, recordar también que esta conferencia está siendo grabada, va a estar subida ya en unos minutitos en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Adicionalmente, recuerden que tenemos nuestra plataforma de educación virtual, donde también van a estar cargadas lo que corresponde a la presentación, diapositivas que hoy nos ha presentado el señor viceministro, además todo lo que corresponde a la grabación de este curso, donde también podrán obtener al finalizar la revisión de todo el material pedagógico, lo que corresponde a su certificado de asistencia avalado por Identidad Gastronómica Latinoamérica, la Asociación de Chefs del Ecuador. Mis queridos amigos, agradecerles mucho. Nos vemos con esto el día de mañana. Mi querido Ricky, mi querido Eddie. Claro que sí, mi estimado Paul, mi querido Santiago, Ricardo y Edison. Me quedo con esta frase. No compito por precio, compito por valor. Me encantó. Que todos tengan una muy bonita noche. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Edison. Gracias, Ricardo. Gracias a los ponentes y a todos ustedes, queridos amigos, por darse el tiempo, por dejar de ver novelas, como dice Ricardo, y al menos dedicarle una horita a formarse y a educarse. Una buena noche. Nos despedimos y un abrazo desde el centro del mundo para Latinoamérica.